Buenos días a todos. Continuamos con nuestro estudio del Sri Ramacharitamanasa de Goswami Tulsidas Ji. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om 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 Shanti Shanti Shanti. ¿Me escuchan claramente ahí? Buenos días a todos. Narayan. ¿Me escuchan claramente? Vamos a meditar unos minuticos mientras se unen los demás. Meditación, Dhyan Yoga, Om, Om, Om. Om, Om, Om.
Perfecto, gracias, Radharani. Estamos en la parte en que el señor Parshuram llega a donde se hizo el sacrificio del arco, se partió el arco, averiguar quién fue el que partió el arco y ya tuvo su rifirrafe, su discusión con Lakshman, ¿sí? Y estamos en esa parte de la conversación. Entonces el señor Ram interviene ya, viendo que Parshuram está sumamente enojado con Lakshman. Y él entra a calmar un poquito ese fuego encendido en Parshuram. Y le dice: mi señor, tenga compasión de un muchacho y no descargue toda su furia en alguien que todavía tiene la leche de su mamá en sus labios. Si él tuviese alguna idea de su poder, ¿cómo sería tan tonto o cómo se atrevería a ser tan tonto de confrontarlo? Si los niños dicen algunas bromas o hacen algunas bromas, los maestros y los padres lo que hacen es disfrutarlas. Por lo tanto, compadézcase de él, sabiendo que él es apenas un niño y es su fiel sirviente. Porque usted es ecuánime de mente, de buen temperamento, amoroso y un Mahatma iluminado. Al escuchar las palabras del señor Ram, Parshuram se calmó un poco. Pero cuando iba a comenzar a hablar, Lakshman se volvió a sonreír sarcásticamente. Viendo su sonrisa, Parshuram volvió a arder de la rabia y le dijo: Ram, este hermanito tuyo es demasiado malvado. Aunque su cuerpo es blanco, su corazón es negro. Y lo que tiene en los labios es el más poderoso veneno y no la leche del pecho de su madre. Es perverso por naturaleza y él no te escucha ni este impío muchacho es capaz de darse cuenta que yo soy la imagen viva de la muerte frente a él. Lakshman sonrientemente le dijo: escúcheme, mi santo señor. La emocionalidad es la raíz de todos los males. Llevados por ella, los hombres realizan actos inimaginables y se dedican a actividades misantrópicas. Yo soy su sirviente, oh sabio de sabios. Aleje su ira y muéstreme su misericordia. Porque después de todo, su enojo no va a volver a hacer que el arco roto se vuelva a poner bien. Le ruego que se siente, porque ya hasta le deben estar doliendo las piernas. Le dijo anciano. Y si tan enamorado está usted de ese arco, pues busquemos la manera de volver a pegarlo, llamando a algún experto a ver si nos lo puede reparar. Janak estaba aterrorizado al escuchar las palabras de Lakshman y le dijo: te ruego que te calles.
no es bueno transgredir los límites de la propiedad. La gente de la ciudad temblaba como hojas al viento y se decían a sí mismos: este joven príncipe en realidad que es sumamente travieso. Cuando el jefe de los Drigus escuchó las osadas palabras de Lakshman, todo su cuerpo ardió de la rabia y hasta se perdió un poco de fuerza. De manera condescendiente le dijo a Ram: le perdono la vida a este muchacho porque sé que es tu hermano menor. Tan blanco por fuera y tan negro por dentro, lo que me hace es recordar una jarra llena de veneno. Al escuchar esto, Lakshman volvió a reírse, pero el señor Ram ya lo miró con enojo. Por lo tanto, dejando toda petulancia de lado, él sumisamente se fue entonces hacia donde estaba su gurú. Juntando sus dos manos y hablándole con las palabras más humildes, gentiles y plácidas, el señor Ram le dijo: le ruego, mi señor, sabio como es usted por naturaleza, que no le preste atención a las palabras de un niño. Las avispas y los niños tienen una disposición muy similar, y los santos jamás consideran faltas en las actividades que ellos realizan. Además, el muchacho realmente no le ha causado ningún daño a usted. Fui yo, mi señor, quien le ofendió. Por lo tanto, mi venerado señor, considerándome como soy su sirviente, haga conmigo lo que usted considere conveniente. Sea que me conceda una bendición o un regaño, me dé la muerte o el cautiverio, dígame rápidamente, oh gran sabio de sabios, ¿por qué medio puedo hacer yo que su furia se calme? Y eso será lo que haré. El sabio le dice: ¿cómo puede ser pacificado mi enojo, Ram, cuando tu hermano menor me sigue mirando osadamente todavía? Mientras yo no corte su cuello con mi hacha, definitivamente mi ira no se va a ir. Ante la sola noticia de las crueles acciones de mi hacha, las esposas de reyes abortan. Pensar que todavía tengo esa misma hacha a mi servicio y que no he aún acabado con este princesucho enemigo mío. Mi mano no es capaz de moverse, aunque la furia consume mi pecho. Mientras que esta hacha, que ha acabado con innumerables reyes, parece que hubiese perdido el filo. Definitivamente el destino se ha vuelto ahora contra mí, y es por eso que veo que mi naturaleza cambió. De lo contrario, la compasión hasta el sol de hoy era desconocida para mi corazón. Hoy siento la enorme carga que este repentino
cariño por este muchacho le está imponiendo a mi corazón. Al escuchar esto, el hijo de Sumitra, Lakshman, inclinó su cabeza con una sonrisa. La brisa de su benevolencia le embellece mucho su apariencia. Las palabras que usted acaba de expresar parecen como botones de flores que han caído de un árbol. Mi venerado Señor, cuando la compasión hace que todo su cuerpo arda de ira, Dios lo ayude cuando usted realmente se enoja. Mira esto, Janak, le dice Parshuram. Este estúpido muchacho, en su perversidad, lo que está es definitivamente buscando que yo lo mande a la región de la muerte. ¿Por qué mejor no lo quitas de mi vista? Este princesucho, aunque es bien chiquito todavía, realmente es demasiado malvado. Lakshman sonrientemente pensó dentro de sí, pues cierre sus ojos y el mundo entero se le va a desaparecer de su vista. Entonces Parshuram le habló a Ram con su corazón todavía hirviendo de la rabia. Habiendo roto el arco de Shambhu, desdichado muchacho, ¿ahora te atreves a venir a enseñarme a mí? Es con tu consentimiento que ese hermanito tuyo se ha atrevido a hablarme con palabras tan retadoras, mientras tú me haces falsos ruegos con las manos juntas. O me das la satisfacción en el combate, o renuncia a ese nombre que llevas, Ram. Combate conmigo, enemigo de Shiva, sin recurrir a ningún truco astuto, o de lo contrario, yo voy a acabar contigo y con tu hermano. Mientras el jefe de los Brigus, diciendo esto, movía su hacha elevada en lo alto, el señor Ram sonrió dentro de sí, inclinando su cabeza ante el sabio. Mientras que quien le ha insultado es Lakshman, el sabio descarga su rabia contra mí. A veces, la demasiada mansedumbre lo que no hace más que traerte problemas. Oigan esto, ¿no? Esa es una lección muy importante que nos da Bhagwan Ram, de que, como decía mi amado gurú, Adi Shankaracharya de América, Swami Shivananda Saraswati Ji Maharaj, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y si uno transgrede, traspasa ese límite, inevitablemente se va a meter en problemas. Es la misma lección que nos está dando el señor Ram acá, cuando él dice, a veces la demasiada mansedumbre no hace más que traerte problemas. ¿Ok? Porque en la vida nosotros tenemos que aprender a ser mansos, pero no mensos. Uno debe ser tolerante, paciente con alguien,
pero hasta un cierto límite. Hay un punto en el cual debemos hacerle ver a aquella persona que está abusando. Y no podemos permitir que nadie venga a abusar de nosotros. Esta es una lección bastante difícil de aprender para alguien que ha malinterpretado el sendero espiritual, en donde llegamos al punto en nuestra baja autoestima, porque en realidad es una baja autoestima que confundimos con humildad y dejamos o permitimos que la gente pase por encima de nosotros, nos insulte, nos humille, nos ofenda, porque decimos, pues es que es mi karma, y si en mi karma está que esta persona venga a ofenderme, pues eso es lo que tiene designado para mí mi karma. O si hacemos algún trabajo y llega el momento de cobrar, entonces la otra persona quiere pasar por encima de nosotros. Si se había acordado un determinado precio de lo que le iba a cobrar a la persona y ahora esta persona me quiere pagar menos, yo debo pelear mis derechos. Yo debo hacerle ver a esa persona que eso no es lo correcto. Porque la corrección debe ser, por eso le llamamos dharma, la corrección debe ser lo que prime en la vida de la persona espiritual. No la mansedumbre, o mejor dicho, la mensedumbre. ¿Sí? No es dejarse avasallar, no es dejarse vapulear, no es dejarse humillar, no es dejarse ofender, porque es que yo soy espiritual y como persona espiritual pues debo ser pacífica, no tener problemas, no causarle problemas a la gente, y si este viene a humillarme, a ofenderme, es porque seguramente yo lo merezco, eso está en mi karma. No, eso es ser menso, eso no es ser manso. Y eso es lo que Bhagwan Ram nos está enseñando acá, cuando él dice, definitivamente, en ocasiones, la excesiva mansedumbre no hace más que generarte males. ¿Okay? No debe ser ecuánime, ver a todo el mundo igual, ser compasivo, ser amoroso, ser comprensivo. Pero al mismo tiempo, uno debe hacer que si alguien ya está transgrediendo los límites de lo que es adecuado en la conducta, yo debo bajarle la reja, hasta aquí. Sin permitir que la ira se apodere de ti, pero sí dosificando, si es necesario, un poco de enojo de tu parte, para que la otra persona entienda claramente el mensaje de que está transgrediendo los límites de la propiedad. Y eso es lo que va a hacer a continuación el señor Ram con Parshuram. ¿Okay? Porque esa excesiva mansedumbre puede hacer que un hombre retorcido sea venerado por todos, o que la luna creciente no sea devorada por el demonio Rahu. Entonces el señor Ram le dijo, calme ya su ira, oh sabio de sabios. Usted tiene el hacha en su mano y mi cabeza frente a usted. Así que haga lo que a usted le plazca para pacificar su ira, sabiendo que yo soy su sirviente. ¿Cómo podría establecerse duelo alguno entre un amo y su sirviente? Deje ya la ira, mi buen Brahmana.
Es únicamente debido a que él lo vio a usted vestido como un guerrero, que este muchacho le ha dicho lo que le ha dicho y no puede ser culpado por eso. Viendo que usted lleva un hacha, lleva flechas, lleva un arco, el muchacho pensó que usted era un gran guerrero y pues se alteró ante eso. Aunque él sabía su nombre, no lo reconoció a usted en persona y le respondió de acuerdo al linaje que él tiene. Si usted hubiese venido como un sabio, el muchacho, mi venerado señor, le aseguro que habría colocado el polvo de sus pies sobre su cabeza. Perdone el error de alguien que no sabía quién era usted. Un brahman debe tener una enorme cantidad de misericordia en su corazón. Mi señor, ¿qué comparación podría haber entre usted y yo? Dígame, ¿existe acaso alguna afinidad o similitud entre la cabeza y los pies? El nombre mío es pequeñito, solo tiene una palabra, Ram, mientras que el suyo es uno largo, que incluso contiene la palabra Parshu antes del nombre Ram. Mientras que mi arco tiene una sola cuerda, el suyo tiene 9 de las más sagradas cuerdas que existen. Así que yo soy inferior a usted en todo sentido. Por lo tanto, mi santo Señor, perdone cualquier falta de mi parte. Una y otra vez, Ram le habló de su nombre al sabio y se dirigió al sabio con respeto a su nombre y como a un gran brahmana, hasta que el jefe de los Brigus, lleno de rabia, le contestó: tú eres tan o más perverso que tu hermano menor. Me estás tratando como que si yo fuera un simple brahmana. Te voy a decir qué clase de brahman soy yo. Debes saber que este arco mío es el cucharón sacrificial. Las flechas son la ofrenda y mi ira es el fuego abrasador. Las 4 brillantes fuerzas de las que consta todo ejército. En esa época era caballería, elefantes, carruajes e infantería. Son el combustible y los príncipes poderosos que han servido como víctimas a quienes he cortado en pedazos con esta misma hacha son los que he ofrendado como sacrificio. De esta manera he realizado millones de sacrificios en la forma de conflictos armados, acompañados de la murmuración de mantras sagrados en la forma de los gritos de guerra. Mi gloria te es totalmente desconocida y es por eso que me hablas en términos desdeñosos, considerándome que yo soy un simple brahmana. Dado que rompiste el arco, tu arrogancia ha trascendido todos los límites y en tu autoestima exacerbada te plantas ante mí como si hubieras conquistado el mundo entero. Ram le dijo: mi querido sabio,
piense antes de hablar. Miren cómo empieza el punto de empezar a poner a alguien en su sitio. ¿Ok? Ya él empieza a hablarle un poco más fuerte, siendo que Parshuram pues es un hombre mayor en ese momento. Estamos hablando de que el señor Ram tendría por ahí sus entre 18 y 20 años, y Parshuram pues ya tiene más de 50 años en ese momento. ¿Ok? Y él empieza a decirle: mi querido sabio, piense antes de hablar. Su enojo está más allá de toda proporción en este momento con respecto a mi error, que no es más que una simple bagatela. Desgastado como estaba ese arco, se rompió con el solo toque de mis manos. ¿De qué estaría yo entonces orgulloso? Escuche la verdad, señor de los Brigús. Si, como usted acaba de decir, yo le estoy tratando a usted con irrespeto porque es un brahmana, ¿quién es ese galante guerrero? O presénteme a ese galante guerrero ante el cual yo vaya a inclinar mi cabeza por miedo. ¿Dónde está ese galante guerrero al cual yo le voy a inclinar la cabeza por miedo? Un dios, un demonio, un rey o todo un ejército de guerreros, así sean iguales a mí en fuerza o más poderosos que yo, si cualquiera de ellos decide plantárseme en combate, tenga usted la certeza que yo con mucho placer los enfrento en batalla. No importa si es la muerte misma a quien voy a enfrentar. Porque aquel que nació como un satria, como un guerrero, y a la vez le tiene miedo al combate, definitivamente es un pobre desdichado que no ha hecho más que traer la desgracia a su familia. Se lo digo sin ninguna pretensión y sin ningún tipo de orgullo con respecto a mi raza. Los descendientes de Raghu jamás tiemblan al enfrentarse en combate, incluso contra la muerte misma. Tal es la gloria de la raza brahmana, que aquel que le tiene miedo a ustedes es el que queda libre de todo temor. Cuando él escuchó estas palabras suaves pero profundas del señor Ram, la mente de Parasuram salió de toda ilusión y le dijo: Ram, toma este arco del señor de Ramá y llévatelo, porque de esa manera todas las dudas que me queden serán aclaradas. Cuando él le dice toma este arco del señor de Ramá, es porque Parashuram, el arco que él tenía, era el arco de Vishnu mismo, quien le había dicho que cuando él descendiera a la tierra como un avatar en la forma de Ram,
sería el claro indicio de que cuando Parshuram se encontrara con Vishnu en la forma de Ram, iba a ser el claro indicio de que la misión de Parshuram en la tierra había llegado a su final. Y que el arco de Parshuram, que era el arco del señor Vishnu, iba a pasar a las manos del señor Ram. Por eso Parshuram extiende el arco y le dice, toma este arco. Porque él sabía que el arco no se iba a despegar de su mano a menos que fuera el señor Vishnu en la forma de Ram mismo el que lo fuera a tomar. Entonces él le extendió el arco así, abre la mano y el arco inmediatamente se va hacia el señor Ram, quien lo toma. Por eso es que él le dice, toma este arco y disipa toda duda que pueda quedar en mi mente. Cuando Parshuram le ofreció el arco al señor Ram, este pasó inmediatamente a las manos del señor Ram por su propia voluntad. Y Parshuram entonces quedó sumamente asombrado ante el hecho. Reconociendo entonces el poder del señor Ram y con todo su cuerpo temblando de la dicha y con los pelos de punta, juntando sus manos, le dijo las siguientes palabras al señor Ram con su corazón rebosante de emoción. Gloria a ti, oh Ram, que deleitas a la raza Raghu, así como el sol deleita a los lotos. Gloria al fuego que consume la jungla de la raza de los demonios. Gloria al benefactor de los dioses, los brahmanas y las vacas. Gloria a aquel que acaba con el orgullo, la ignorancia, la emocionalidad y el engaño. Gloria a aquel que es el océano de la humildad, amabilidad, compasión y bondad, y es el maestro del arte del habla. Gloria al deleitador de sus sirvientes y a quien él le es gracioso y quien es gracioso o hermoso en todos sus miembros y cuya forma posee la belleza de millones de cupidos. ¿Cómo puedo yo con una sola lengua cantar todas sus alabanzas? Gloria a aquel que juega en la mente del gran señor Shiva como un cisne en el lago Manas. En mi ignorancia he dicho muchas cosas indebidas, por lo tanto perdónenme ustedes dos hermanos, depósitos del perdón como lo son. Gloria, gloria, toda la gloria al jefe de la raza Raghu. Diciendo esto, el señor de los Bhrigus se retiró entonces a la jungla a hacer tapecia. Los reyes malvados quedaron llenos de temores imaginarios y todos los cobardes calladamente empezaron a dispersarse en todas las direcciones. Los dioses entonces sonaron sus tambores y llovieron flores sobre el Señor. Toda la gente de la ciudad se regocijó y la agonía de su corazón, nacida de la ignorancia, desapareció inmediatamente. Entonces, lo que les decía cuando la semana pasada empezamos a leer este episodio, ¿se acuerdan que todos los
reyes y príncipes querían caerle al señor Ram y a Lakshman, a secuestrarlos para llevarse a Sita y quedarse con Sita. Entonces llega Parshuram, que era el azote de toda la raza guerrera. Y eso espanta a los príncipes y reyes que estaban pensando en capturar al señor Ram, porque pues saben que estando ahí Parshuram, en donde ellos se enfrentaran y lo más seguro terminaban muertos, ocurre esta conversación entre Parshuram, el señor Ram y Lakshman, y al final ven cómo Parshuram le rinde pleitesía al señor Ram y le entrega su propio arco al que todos esos reyes y príncipes le tenían pavor. Pues, patitas, ¿para qué te quiero? Empiezan todos a dispersarse porque saben que si este derrotó a Parshuram, que era el azote de ellos, ¿qué sería de ellos si se atrevían a enfrentarlo? Esa es la manera en que la divinidad va a trabajar para protegerte mientras tu karma esté beneficioso hacia la consecución de un objetivo. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. Por eso en los Vedas se enseña que el individuo debe confiar en su karma, en su gurú y en Dios. Si en tu mente y tu corazón surge un deseo, es porque tú estás en capacidad de hacer realidad ese deseo. Si en tu capacidad no está hacer algo, simple y llanamente ese deseo no va a surgir. La divinidad es tan sabia que va a hacer ese trabajo. No surge el deseo porque no hay la capacidad de hacer aquello. Cuando en tu mente y tu corazón surge un deseo, lo que tú debes preguntarte, dicen los Vedas, es: uno, ¿este deseo es noble? Es decir, un acto noble es un acto en el cual yo no daño a nadie, no hago sufrir a nadie, ni engaño a nadie. Ese es un acto noble. Entonces, con este deseo que a mí me está surgiendo, yo daño a alguien, engaño a alguien, hago sufrir a alguien. Si la respuesta es no, entonces este deseo es noble. Cuando un deseo es noble, la segunda pregunta que yo debo hacerme es: ¿con esto que yo voy a hacer, beneficio a alguien o beneficio a muchos, aparte de mí? Si la respuesta es sí, ese deseo vale la pena. Y entonces debo proceder a hacerlo realidad, confiando en mi karma, en mi gurú y en Dios. Y cuando digo debo proceder a hacerlo realidad, es que yo debo empeñarme en alma, vida, corazón y sombrero en hacer aquello. No ser mediocre, de estar 2 pasos para adelante, 3 para atrás, 4 para adelante, 2 para atrás. No. Te empeñas, te dedicas, te esfuerzas, te comprometes. Porque el deseo es noble y es beneficioso. Cuando un deseo es noble y beneficioso, hay que realizarlo. No le tengas miedo a nada. Lo que ha sucedido en Occidente
es que incluso en la India misma, es que mucha gente ha malinterpretado la enseñanza de la Advaita Vedanta y buscan una liberación del ciclo de reencarnaciones y muertes con una noción dualista. Miren lo absurdo, ¿ok? Miren lo absurdo de esta filosofía falsa Advaita Vedanta, en donde hablan de una no dualidad dualista. ¿A qué me refiero con esto? A que el individuo viene y se dedica a hacer su sadhana espiritual para lograr moksha, para lograr la liberación. ¿Liberarse de qué? En el concepto erróneo del ciclo de nacimientos y muertes. Es decir, yo voy a hacer mi sadhana espiritual para yo desencarnar y nunca más volver a encarnar yo. ¿Y los demás qué? Me importan un pito, que lo busquen ellos. Ahí está el dualismo. Ahí está el dualismo porque tú estás buscando para ti. O sea, yo logré moksha. Los demás que se frieguen. O sea, tú eres tú y los demás son los demás. Eso no es dualismo. Y tú dices que tú eres no dualista. ¿Ven cómo se ha transmitido una enseñanza totalmente errónea en la actualidad de lo que es el Advaita? Advaita es que nada, absolutamente nada de lo que tú ves, hueles, tocas, degustas o escuchas existe. Nada. Todo eso es el espejismo, todo eso es la ilusión, todo eso es la no existencia. Lo único que realmente existe es eso, a lo que llamamos Atman, el alma, la esencia. No es un ser, porque para ser necesito tener ego. Y si hay ego, eso es no existencia. Porque desde que hay ego, la existencia se enmascaró a sí misma. Así que no es ninguna autorrealización del ser, eso no existe. En el Advaita Vedanta puro eso no existe. No existe tal cosa como la autorrealización del ser. No. Lo único que existe es la percepción de lo que realmente existe. No hay ningún ser. Porque hasta Brahma, Vishnu y Shiva son maya. Porque son seres. Son devas, mahadevas, pero devas. Y por consiguiente, existe un Brahma, existe un Vishnu, existe un Shiva. Es decir, hay tres. Y la no dualidad te dice, no existen tal tres. Porque si hay tres, ya hay dualidad. Y eso es inexistente. Lo único que existe es el alma, la esencia, que no es más que una densa masa de luz que permea todo y le da apariencia de realidad a través de la ilusión. ¿Por qué la ilusión? Porque son tus sentidos y tu mente
los que te engañan. Son tus sentidos y tu mente los que te hacen ver, sentir, percibir, captar esta realidad. Entonces, cuando el individuo dice que él quiere lograr su autorrealización para lograr su liberación del ciclo de nacimientos y muertes, ahí está siendo dualista, dualista, dualista. Totalmente dualista. Y se dice Advaita, se dice no dualista. No, de lo que te vas a liberar es de la subyugación a la que te someten tus sentidos y tu órgano interno, entiéndase mente, ego, intelecto y conciencia, de hacerte creer toda esa serie de cosas que crees. De la subyugación, de eso te vas a liberar. No te vas a liberar ni del órgano de los sentidos, ni te vas a liberar del buddhi u órgano interno. No. De lo que te vas a liberar es de la subyugación a la que ellos te someten y te obligan a la emocionalidad y te hunden en el samsara, el océano de las emociones. Por eso Bhagwan Ram le está diciendo a él ahí, cuando el individuo se deja llevar por las emociones, transgrede los límites de la propiedad. Mucha gente dice o creen erróneamente que quien enseña el Advaita Vedanta es Adi Shankaracharya Bhagavatta, Shiva mismo. Cuando en realidad quien enseña el Advaita Vedanta es Vishnu. Cuando en realidad quien enseña el Advaita Vedanta es Brahma. ¿Qué te quiero decir con esto? El Advaita Vedanta es enseñado por Brahma, por Vishnu y por Mahesh. Porque es lo único que realmente existe. El alma, la esencia. Eso. ¿Por qué los Vedas le llaman eso? Porque no es un ser. No es una entidad. Si hay ser o hay entidad, hay ego. Y si hay ego, eso no es la existencia verdadera. No importa que sea un Mahadeva, no es la existencia verdadera. Lo que realmente existe es eso. Esa masa compacta de dicha consciente, verdadera, que llamamos Atman. Alma. Alma no en el sentido de un ser, sino en el sentido de esencia, el alma, lo que subyace, lo que permea, lo que sostiene, lo que manifiesta, todo esto, el alma. Y por eso decimos Yuatma, el alma individualizada. Porque el alma se rodea de ego y se individualiza en su concepto, en su creencia, pero el alma nunca se individualiza. Simplemente se rodea de ego y asume una forma individualizada. Pero el alma nunca deja de ser el alma, nunca pierde su esencia. Y eso es lo que debemos tener claro. Entonces, ese concepto erróneo que ha hecho carrera de que yo voy a dedicar a meditar para yo liberarme del ciclo de reencarnaciones y muertes, es un concepto dualista que se ha permeado en el no dualismo.
Porque si tú entiendes que tú eres el Atman, y entonces yo, Swami Atmanand Saraswati Ji Maharaj, logro moksha y me libero del ciclo de reencarnaciones y muertes. Yo que soy el Atman, sigo reencarnando como Pepito Pérez de los Palotes, sigo reencarnando como Maduro, sigo reencarnando como Santos, sigo reencarnando como María, sigo reencarnando como Patricia. ¿En qué momento me liberé entonces del ciclo de reencarnaciones y muertes? No me libero jamás. Porque mientras haya una alma encarnada, yo, que soy el Atman, estoy encarnado. Pero esa es la ignorancia de la gente. Yo, Swami Atman, me voy a dedicar a hacer sadhana espiritual y tapecia, y me voy a la jungla y hago ayunos y tal, para liberarme yo. Ese es dualismo puro. Ese es el más claro dualismo en el que tú puedes estar, porque yo soy yo y los demás son los demás. Ahí estás en un dualismo exacerbado. Yo soy yo, tú eres yo, ustedes son yo soy ustedes, yo soy tú. Y no soy ninguno, ni tú eres ninguno. Esa es la esencia de la Advaita Vedanta. Todos nosotros no somos lo que realmente somos. Todos nosotros, cuando digo todos nosotros me refiero a las criaturas animadas e inanimadas que existen en todo el vasto universo, no solo en la Tierra. Ninguno existe. Somos manifestaciones de nuestra voluntad, que entramos en el campo de las acciones a jugar. Pero existencia como tal, ninguno es. Ninguno. Ni la Tierra es la existencia. Ni el universo, ni los universos son la existencia. La existencia es el alma, lo que permea, lo que penetra, lo que se manifiesta a sí mismo como toda esta diversidad de formas. Eso es lo único que realmente existe. Eso eres tú. Enseña el Advaita Vedanta. Eso eres tú. No eres el cuerpo, no eres la mente, no eres el espíritu, no eres nada de eso. Eres lo que manifestó todo eso. Entonces, ¿de qué te vas a liberar? ¿De qué reciclo de reencarnaciones y muertes? Si en realidad nunca encarnaste. De lo que te vas a liberar es de la subyugación, del sometimiento al que te obliga tu órgano de los sentidos y tu órgano interno. Y que entonces, a través de las percepciones que tú recibes, a través del órgano de los sentidos, alborota tu mente, excita tu conciencia y le empieza a generar modificaciones en forma de pensamientos que generan sentimientos que te llevan a las emociones, que te hacen tomar determinaciones y realizar acciones.
a ese sometimiento o de ese sometimiento es que tú debes liberarte. De ese sometimiento. Moksha es liberarse de la subyugación, del sometimiento al que te mantienen anclados tus sentidos, tu mente, tu intelecto, tu ego y tu conciencia. Eso es moksha. Imagínense cuán tergiversada está la enseñanza de la Advaita Vedanta. Que la gente quiere una autorrealización del ser, no sé qué sea eso. Y quieren liberarse del ciclo de reencarnaciones y muertes de una manera egoísta. Yo me libero. Yo, Swami Atmanand Saraswati, hago mi sadhana espiritual para yo liberarme del ciclo de reencarnación y yo no volver a encarnar. Nada más absurdo que eso. Porque si yo no vuelvo a encarnar, entonces soy yo versus los demás. Eso es dualismo puro. Y en ese dualismo yo digo que soy Advaita Vedanta. Que soy no dualista. Hello. No. De lo que tú y todos y cada uno de nosotros tenemos que liberarnos del sometimiento, de la subyugación a la que te van a forzar tus sentidos y tu órgano interno. Que no importa el estímulo que llegue por los sentidos, tú mantienes tu mente en chit, en conciencia. No la dejas ni que se vuelva mente, ni que se vuelva intelecto, ni que se vuelva ego. Conciencia. Ahora, en conciencia entra el poder fundamental que existe o que el Atman utiliza para manifestar las cosas, que se llama el poder de la volición, el poder de la voluntad, la intención. En conciencia, veo una situación y entonces, como el testigo que soy del campo de las acciones, tomo una determinación y tomo el agente de la acción, que es el ego, pakiti, impacto el campo de las acciones y luego, como testigo, me retiro a presenciar cuál es la consecuencia de ese campo de las acciones. Veo cómo juega, saco resultados. Como se dice en los Vedas, bato el océano de leche. Cuando yo bato el océano de leche, va a salir o veneno, Mantana Menjuala, o va a salir Amrit. Amrit Menjuala. ¿Qué gano yo con que salga veneno o salga Amrit? Nada. Ahora voy a batir otra vez el océano para que produzca alguna otra cosa. Y ese es el juego. ¿En dónde está la ignorancia? Cuando nosotros, batiendo el océano, no nos retiramos a ser los testigos y observar qué sucede en el campo de las acciones, sino que nos quedamos ahí enredados en el samsara y caímos en el samsara, en el océano de las emociones. Y entonces nos enojamos, o nos alegramos, o nos deprimimos, o nos sentimos angustiados, o preocupados, etc. Y eso es precisamente lo que el señor Ram le hace ver a Parshuram. Te enredaste tanto en el ciclo de las acciones de tu ser el Brahman, que acaba con la raza Satriya,
que incluso cuando llega el que va a marcar el final de tu misión, no eres capaz de reconocerlo. Y por eso es que nos dice Maharaj Tulsidas que Parshuram se retira entonces a la montaña a hacer su sadhana espiritual. Porque aunque era Dios mismo, Parshuram se enredó tanto en el juego de este campo de las acciones que se le olvidó que era un juego y se lo fue tomando como que fuera la realidad. Por eso es que el señor Ram le dice: mi sabio, piense antes de hablar. O sea, hello, tú estás en un tumulto de pensamientos en tu mente tan exacerbado que perdiste todo discernimiento. Y eso es lo que nos pasa a la gran mayoría. Que nos metemos tanto en el cuento y en el pensar y repensar y decir, y es que me dicen, y dejamos que los estímulos que entran por los sentidos, oídos, lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, etcétera, nos genere tal grado de ruido internamente, tal tormenta en el samsara, en el océano de las emociones, que nos nublamos y perdemos toda claridad. De eso es a lo que la Advaita Vedanta te invita a liberarte, de ese tumulto. Cuando tú te liberas de ese tumulto, entonces vuelves a tu propia esencia. Y cuando estás en tu propia esencia, estás en tu naturaleza, que es Satchit Ananda. Una dicha consciente y permanente, porque te liberaste de toda subyugación. Cuando tú logras eso, es la descripción que hace ahora Maharaj Tulsidas, y dice: hubo un gran tumulto de instrumentos musicales sonando, y todos desplegaron encantadores objetos auspiciosos. Huestes de damiselas hermosas, de caras bellas, de ojos brillantes, cantaron canciones melodiosas en coro. Su voz semejaba a las notas del pájaro cucú. La dicha de Janak, ahí es donde entra el individuo que ya logró moksha, que ya logró liberarse de eso, es Janak en ese momento, y dice: la dicha de Janak estaba más allá de toda descripción, como la que nace en un mendigo que ha encontrado el más grande tesoro. Sita se sintió liberada de todos sus temores y se sentía feliz como un joven abichakora ante el levantarse de la luna. Janak se inclinó ante Kaushika o Vishvamitra y le dijo: es debido a su gracia, mi señor, que el señor Ram pudo romper el arco. Los dos hermanos me han liberado de mi voto y le suplico ahora, mi venerado señor, dígame qué debo hacer. El sabio le dijo: escucha, mi sabio rey, el matrimonio dependía del arco, y ya que el arco está completamente roto, es bien conocido para todos, incluidos dioses, seres humanos y nagas. Por lo tanto, lo que debes hacer ahora es: procede y realiza, según las costumbres de la familia, cuanta práctica haya sido prescrita en los Vedas, y después de consultar a los brahmanas, a los ancianos de tu familia y a tu propio maestro, Satananda, procede al matrimonio.
Eso es, eso es lo que debemos hacer en la vida. Cuando ya todo, como lo dijo el Cristo, y esa es la enseñanza que nos da todo Mahatma en la vida. Cuando ya todo está consumado, cuando ya todas las cosas que debían, que tú habías pedido como señales, te fueron dadas, liquídalo. Termina de concluir aquello, lo cual tú te propusiste. Conclúyelo. No lo dejes a medio morir. No alargues una agonía. No prolongues una decisión. Conclúyelo. Esa voluntad férrea es fundamental para poder uno finalmente llegar a liberarse de esa subyugación. Por eso el Señor Vishwamitra, y eso es lo que uno va a hacer cuando uno logra, a través de la gracia de algún grande gurú o maestro, liberarse de esa subyugación. Uno va a hacer lo que hizo Janak. Va a ir donde su gurú y le va a decir: Guruji, Guruji, gracias Guruji. Y el gurú que te va a decir: listo, ya tú lograste eso, perfecto, ahora ve y haz eso mismo con otros. Haz lo que yo hice contigo, hazlo con otros. Porque ese es este juego. Y entonces tú pasas a vivir en ese estado permanente de gozo, consciente y permanente gozo, consciente. Sat Chit Ananda. Esa es la clave. Acá escriben: Pranam Guruji, por el pravachan de hoy. Es algo confuso aprender cómo no estar en dualidad y me surge una duda. Vivir sin dualidad es no reaccionar ante lo que nos ocurre. Y si logro no tener emociones ante lo que ocurre en la película en la que vivo para esperar la muerte, ¿no es esto como muy aburrido? O sea, la vida se volverá aburrida y si algún día logro ese equilibrio de no estar en dualidad. No. A ver, no confundamos las cosas. Vivir en la no dualidad es que yo recibo el estímulo a través del órgano de los sentidos. Cuando lo recibo desde Chit, desde la conciencia, que es lo más cercano a mí, al alma, desde la conciencia yo veo ese estímulo. Lo proceso, lo analizo y entonces decido qué hago con él. Y si encuentro, como ustedes, si ustedes escuchan lo del señor Ram, siempre dice el tranquilo, el ecuánime, el relajado. Recibe el estímulo, ¿sí? Él ve que Lakshman está molestando a Parshuram y lo deja, y lo deja, y lo deja hasta que llega el punto en que él ya le dice: ya, listo. Para ahí, ¿por qué? No te corresponde a ti encargarte de este señor, me corresponde a mí. Porque él me tiene que entregar a mí ese arco. Ya. Quieto. Ahí, desde la conciencia, está actuando Bhagwan Ram en todo momento. Y le dice a Lakshman: quieto. Luego, él entra a hablar con Parshuram. ¿Ok? Él sigue gentil hasta que ve que Parshuram no le va a entender y dice: listo, aquí bajemos la reja, ¿qué hubo pues? Llega a hablarle con firmeza, llega a decirle: oiga, sabio, si usted es sabio, hermano, piense antes de hablar, asegúrese que el cerebro esté enchufado antes de poner la lengua en funcionamiento. Ahí
Créeme que la postura que el señor Ram le dijo cuando él le dijo, oiga, sabio, piense antes de hablar, no le estaba diciendo, oiga, sabio, piense antes de hablar. No, no, no. Oiga, sabio, piense antes de hablar. Con postura, con firmeza, con carácter. Y luego le dice, o sea, yo a usted me le inclino porque usted es brahmano. Entonces, si usted es satria, vamos a darle, pues. La pelea es peleando. ¿Sí? Entonces, en ningún momento él no está no reaccionando, sino que él, mejor dicho, no reacciona, sino que actúa. Eso es lo que hace el liberado. El liberado no reacciona, él actúa. Porque lo que hace, lo hace a conciencia. Por eso era el que nosotros, cuando estábamos a los pies de Guruji, decíamos, el Guruji va a tirar una malla, un jueguito, ¿cómo es que le dicen en términos hindis a eso? Una lila. El Guruji va a tirar un lila, un juego. Eso es lo que hace el liberado en vida. Él tira el lila, él tira el juego para ver qué pasa y se retira como observador, observa qué sucede y según la dirección del curso de las acciones, entonces él vuelve e interviene y tira otro lila. Créeme, eso es lo más divertido que hay. Eso no tiene nada de aburrido. Ver cómo tú dices 2, 3 palabras y el océano de las emociones de la gente se alborota y se ponen furiosos y tal. Como agarraba el Guruji y escribía un papelito. A partir de hoy, ustedes no son más swamis, son sants. Y eso, ¿cómo así que ya no somos swamis? ¿Qué es lo que le dice Bhagwan Ram a Parshuram? En realidad él a usted no le ha causado ningún daño. ¿Qué daño le causó Lakshman con todo lo que dijo? A ver, ¿en qué lo afectó? ¿En qué lo dañó? Lakshman no había afectado a Parshuram en absolutamente nada. Pero Parshuram estaba que ardía de la ira. ¿Pero qué daño hubo? Ninguno. Y eso es lo que Bhagwan Ram le dice, pero ¿qué daño le causó a usted el muchacho? A ver, le mochó un brazo, le arrancó una pierna, le clavó una ¿qué daño le ha causado? Y ese es el juego de Maya. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Jugar esto, liberados totalmente de ese océano de emocionalidad, de ese samsara, que es el que te causa el sufrimiento. La emocionalidad descontrolada es la que te hace sufrir. No son las cosas que pasan, porque en realidad no pasa nada. En realidad no pasa nada. Es simplemente tu mente que a través del órgano de los sentidos recibe ese estímulo y ahora el samsara, el océano de las emociones, se agita. Y empiezas a pensar y pensar y pensar y pensar y de pensar y pensar van surgiendo sentimientos que alborotan las emociones, que te hace tomar determinaciones y entonces actúas llevado o llevada por las emociones. Y cuando te dejas llevar por las emociones y actúas llevado o llevada por las emociones, cuando ves las consecuencias de esas acciones, automáticamente viene el arrepentimiento y entonces viene la culpa que alborota otras emociones.
Go to hell. Y ahí entonces, Bhog, Bhog, Karam, Bhog, empiezas a sufrir todo lo que el karma tiene para ti. De ahí la importancia de que hagas tu sadhana espiritual mañana y tarde todos los días, busques un gurú fidedigno, te rindas a sus pies y te dejes revolcar por ese gurú, para que finalmente él te... Cuando yo recién encontré a mi gurú allá en el año 92 en India, estábamos en Varanasi, y él llegó y dijo: yo soy el gurú de la paz. Y dije: se acabaron los problemas porque este gurú es pura paz. Acabaron los problemas. Ahí fue cuando comenzaron. Hoy en día, no importa la tormenta en la que yo esté, conservo la paz. Y entonces entiendo lo que mi gurú decía cuando él dijo: yo soy el gurú de la paz. Porque esa paz suprema, Param Shanti, es lo que te espera cuando tú logras moksha y vives en Satchitananda, en ese estado de dicha consciente permanente. Eso es lo que yo quería decirles. Om, Om, Om. Jai Gurudev. Parvati Pate, Hara Hara Mahadev. Si hay preguntas, dudas, logro entender con facilidad gracias a su explicación con los ejemplos de la lectura de la vida del señor Ram, y entiendo que usted también disfruta con la maya que no. Así es, efectivamente. Y el día va a llegar en que tú también lo vas a disfrutar. Porque eso es esto, un juego. Es un juego eterno en el que nos la pasamos. ¿Qué sentido fundamento tenía el haber escogido la ruptura del arco como criterio para la escogencia del esposo de Mata Sita? Uy, muy buena pregunta esa, Bati. La verdad, no sé, habría que preguntarle al rey Janak qué sentido tenía eso. Me imagino que dentro de lo que el rey Janak pensaba, pues, era que quien lograra levantar ese arco y encordarlo era un gran guerrero. Y por supuesto, pues, al ser un gran guerrero, pues merecía a su hija, porque Sita para él era un gran tesoro, un gran regalo que la divinidad le dio, y pues quería asegurarse que fuera el mejor guerrero el que se desposara con ella. Entonces por eso pone un requisito tan difícil como era, de hecho, pues ahí Maharaja Tulsidas habla del rompimiento del arco, pero en realidad lo que él quería era únicamente que alguien pudiera cargarlo y encordarlo, porque ese arco era sumamente duro. Entonces lo que pasa es que el señor Ram pues lo agarró, lo encordó y lo templó, y cuando lo templó lo partió. O sea que con eso le demostraba a Raya Janak que él era mucho más poderoso incluso que lo que Janak había pedido para su hija. Neyante. No, y no me vas a entender porque esto es en español. Anant. ये स्पेनिश है नहीं हिंदी नहीं अंग्रेजी Spanish. Ok.
¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Si no, los dejo para que continúen sus actividades, se vuelvan a sumergir en Maya y en el samsara y gocen ahí, como hay que gozar en este mundo. Si hay alguna otra pregunta, con mucho amor, Bati. Dios te bendiga. Bien, si no hay más preguntas, los dejo entonces. Om, Om, Om. Jai Gurudev. Parvati Pate, Hara Hara Mahadev. Narai, Narai. Mucho amor, Narai, Narai.